pasado. Pero hay que echar cuentos coherentes. Juan Luis lo comentaba en ese extracto que sacó, que les presentó Antonio. Y yo tengo una historia que quería compartir con ustedes de cuentos coherentes. Llego a Francia y teníamos la función, el mandato que recibí de la canciller Carolina Barco era: Colombia quiere entrar al Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Hay 6 candidatos, hay 3 plazas. Entonces, había que echar un plan estratégico de cómo vamos a entrar, porque además quienes estaban ahí no eran pequeños. Estábamos hablando de Brasil, un candidato muy fuerte, México, Colombia, Argentina, Panamá y Costa Rica, éramos los 6 candidatos. Entonces yo hice un plan que tenía que ver con networking en el tema político, técnico, networking con compatriotas y networking dentro del equipo interno, porque uno llega allá y la gente pues lleva 20 años o 18 años en la delegación, y con esa gente es que uno tiene que trabajar. No, uno no puede traer su equipo, no. Esa es la gente con la que llega y con ella tiene que trabajar. Entonces, algunos hints que quiero compartir con ustedes de lo que yo hice. Esto fue un proyecto que duró del orden de 10, 11 meses. Entonces comenzaba el político, y es irse a presentar a cada uno de los 192 embajadores, muchos de los cuales están en París, otros están en Londres, otros en Bruselas y otros sencillamente pues no tienen representación en ninguna parte de Europa. Pero había que hacer como la rutina de ir, presentarse, pero para ir y presentarme, entonces me recordaba lo que hacíamos con Juan Luis, y era conocer a ese personaje antes de llegar allá. Entonces el Google termina siendo espectacular, ¿no? ¿Quién es fulanito de tal? Ali Abdul Nahar Graham, ¿no? Este tipo trabajó en educación, fue ministro no sé qué, ¿verdad? Y el país, también se habla del país, ¿verdad? ¿Qué relación tiene Colombia con el país? Con Mali, teníamos que ver con Mali, no sé, miremos cuál es la economía, ¿verdad? Y cuando yo llegaba ya a hacer digamos, la visita protocolaria, ya el saludo era frente a alguien que yo conocía más de lo que él me conocía a mí, o ella me conocía a mí. Y eso hacía un cambio completo en la relación, en el relacionamiento con la persona. La otra cosa que pues, obviamente es muy interesante y muy importante es los idiomas. Si uno logra hablar con el embajador del Líbano en árabe, pues sería una maravilla, pero si lo logra hablar en francés, probablemente tiene mucho más impacto que si tiene un traductor que le haga la traducción al idioma o al francés o al árabe. O sea, las herramientas de los idiomas resulta para cargos de esto es absolutamente indispensable, porque obviamente la relación es mucho más fluida y hay más colegaje cuando uno logra decir fulanito de tal, cómo está, tal, cómo le fue a usted en tal actividad, y la persona se comienza a quedar como medio atónita de saber que se conoce tanto, o sea, que me interesé por esa persona antes de ir allá. No simplemente decirle: mire, yo soy la embajadora de Colombia ante la UNESCO y venga que yo necesito que usted vote por mí. Pues muy bien, pero eso no tiene mucho impacto. El otro networking que hay que hacer, que me tocaba hacer, era el networking técnico. La UNESCO tiene 6 áreas del saber, 5, digamos, muy fuertes, que tenían que ver con diferentes ministerios aquí en Colombia. Entonces, la lectura de todos los documentos que se exponen allá, pues había que hacer la lectura, hacer un resumen, mandarlo al ministerio o el de Educación, o el de Cultura, o de Comunicaciones, o a parques nacionales, o lo que tuviera que ver con el tema, hacer del documento, hacer un resumen, y sobre el resumen, leyendo lo que era el plan de desarrollo, hacer un borrador de respuesta de lo que podía ser la respuesta de Colombia frente a ese tema. ¿Por qué? Porque es que digamos que los ministros o los viceministros son personas supremamente con mucha carga laboral, en donde si uno no les lleva
una tarea bastante desmenuzada, la posibilidad de que uno tenga instrucciones sobre cada uno de los documentos es mínima, es realmente mínima. Entonces, hacer esa tarea y poder tener algún tipo de representatividad en Colombia, o sea, Colombia opina en tal cosa, Colombia opina en tal otro. Colombia comienza a ser un referenciador frente a informaciones que posteriormente muchos de los embajadores que llegaban allá terminaban siendo referenciados. Vaya a donde la embajadora de Colombia que ella está manejando ese tema. Y no era que yo estuviera manejando ese tema, es que yo tenía el objetivo de llegar al Consejo Ejecutivo. Entonces había que hacer una tarea de lobby técnico, no solamente lobby político, sino lobby técnico, para poder terminar de echar un cuento coherente. Con los compatriotas también era importantísimo porque pues allá yo no tenía plata. Esto era una embajada muy peculiar porque era una embajada sin casa, ni carro, ni beca, ni gastos de representación, ni nada. Entonces, todas las actividades que terminé yo haciendo, que entre otras pues fueron bastantes, yo allá llevamos una muestra del Carnaval de Barranquilla, llevamos una muestra del Ballet de Antioquia, llevamos varios grupos musicales, etc. Todo era pagado por compatriotas, por colombianos, y yo aquí quiero hacer un reconocimiento muy grande al maestro Fernando Botero. Siempre que yo llegué con el gorrito, él me dejaba platica para hacer ese tipo de actividades. Ya al final, el día de la elección, el día anterior a la elección, entonces yo organizé una fiesta, la fiesta de Colombia, y obviamente teníamos que yo tenía que irme a lo que es el Corabastos de allá, a Rangis, para tener las frutas, las flores, toda la decoración de la fiesta de Colombia, que era el día anterior a la elección, al proceso de elección de Colombia ante el Consejo Ejecutivo, y estaba compitiendo en este momento porque la elección era el 14 de octubre, esto fue el 13 de octubre, y el 13 de octubre fue el día que se celebró, que España celebró el día del idioma, que era el 12, lo celebró el 13. Entonces estábamos compitiendo en la misma UNESCO, en el piso séptimo de la UNESCO, por un lado Colombia en la cafetería, que era un sitio bueno, pero sin tapete ni nada, y que yo decoré con todo lo que Colombia tiene, que es muy lindo, quedó muy lindo el salón. Y al otro lado estaba el embajador de España celebrando pues el Día del Idioma. Llegó un momento en que había tal cantidad de gente en la embajada de Colombia, en la fiesta de Colombia, perdón, que me llegó el segundo de la delegación de España a decirme: oye, tía, ¿qué hacemos? Que allá estamos llenos de jamones y usted está llena de gente acá y allá no hay nadie. Entonces le dije: no, venga, esto lo resolvemos muy rápidamente. Me fui donde el embajador, présteme sus jamones y camine, por favor, yo quiero bailar con usted. Venga para acá, y nos trajimos los jamones. Bueno, ese día también otro cuento lindísimo era la mujer que tocaba que hacía toda la canción y tal. Esa era una mujer, una negra divina. Yo le dije: negrita, la rajita me hace fuera y la pone hasta acá y el escote hasta acá porque yo necesito votos. Esas piernas van a hacer maravillas. Yo creo que ella consiguió por lo menos 7 votos. El resultado, el epílogo es el día de la elección, era por la mañana, y a las 5 de la tarde se reunían en el gran salón de la UNESCO todas las delegaciones. En ese día había llegado, el día anterior había llegado la ministra de Cultura, la Concha Araújo, y estaba ayudando pues a apoyar a la delegación de Colombia frente a este reto que era entrar al Consejo Ejecutivo. Un tema que era importante, que fue importante, que me olvidó, y es que se me está acabando el tiempo, y es que la canciller Barco un mes antes me dijo: Venezuela, retiremos la candidatura, solamente tenemos 40 notas verbales, o sea, 40 notas de intercambio de Colombia apoya a Lituania en la corte no sé qué, y Lituania apoya a Colombia en el Consejo Ejecutivo, 40 apoyos nomás. Y me dijo la canciller: 40 apoyos en una muerte de octava, ni siquiera de quinta. Entonces retiremos la candidatura. Mire, ministra, yo he hecho una labor acá, por favor, deme la oportunidad yo le aseguro que vamos a quedar dentro de los 3. Yo le aseguro que vamos a quedar dentro de los 3.
La convencí, muy poco después me llamó el canciller, el vicecanciller, el doctor Camilo Reyes, un gran conocedor de la política internacional, y me envolvió en mi información. Usted le está poniendo mucho bien, muy bien, pero o sea, Colombia no se puede dar el lujo de perder estrepitosamente. O sea, es una muerte, usted se va a dar contra el muro. O sea, 40 notas graves, no, nosotros necesitamos por lo menos 80 para perder, pero perder dignamente. Y yo, mire, dice, por favor, le juro, mire, si usted tiene un computador, venga, yo le voy a mandar todo lo que he hecho, cada actividad. Y llevo 10 meses en esto. Por favor, crea. Yo no sé cómo ellos creyeron y finalmente entonces dejaron que la cosa ocurriera. El día de la elección, 5 de la tarde, salón lleno, 6 idiomas traduciendo simultáneamente. En la pantalla sale Grupo Regional 1, los países europeos, con Estados Unidos, países, digamos, ricos, candidatos, y luego por orden cada uno de los elegidos. Grupo Regional 2, Grupo Regional 3, América Caribe y América Latina y el Caribe. De los 6 candidatos que éramos, 2 habían retirado, entonces quedamos 4. Primer ganador, Colombia con 123 puntos. Segundo, Brasil con 119 y luego México con 117. Eso le implicó al embajador de Brasil que a los 15 días lo mandaron como cónsul de Milán. O sea, no podía ser que una primípara, ¿no?, de un país primíparo perdiera. Eso no podía ser que perdiéramos ante Colombia. Era un cuento coherente. Era un cuento en donde había, digamos, por qué queríamos entrar allá, y Colombia había hecho la tarea. Y había hecho la tarea en la parte técnica, en la parte política, en la parte lúdica, porque si hay algo que representa a Colombia es esta folclore tan espectacular, y en eso somos reconocidos. Entonces hay que sacarle un poco de punta a lo que tenemos. Listo, se nos acabó el tiempo con el Zulema, pero entonces le damos 5 minutos más y que cambiamos de idea. Frente al equipo que teníamos adentro, éramos 7 nomás. Éramos 7, y parte de lo que fue muy interesante es, y aquí aplico una teoría de Juan Luis, la teoría de las ideas inconclusas. Es como si uno llega con una teoría completa, perfecta, y se la dice a su interlocutor, ese interlocutor de alguna manera se siente que no tiene cómo agregarle a esta teoría, porque es que ya está completa, ya no le cabe nada, está perfecta. No se va a copiar de ella, no la va a hacer propia. La teoría es, tenga la idea completa, pero preséntela a medias, y la parte fundamental resérvela, y permita que el resto le agregue a esta teoría. En ese momento, cuando se le agrega esta teoría, esa persona va a ser más mosquetero, defensor de esta teoría, que la propia gestora. Esta fue una teoría que yo utilicé al interior, porque era con ese equipo que había que trabajar. Entonces, la estrategia, pero cada uno vaya aportando a esta teoría. Y al final era nuestro proyecto, no era el proyecto del embajador, era el proyecto de Colombia y de la delegación de Colombia, y los colombianos que estaban aportando, todos obviamente eran invitados y todos eran interesadísimos en que Colombia ganara. Teoría de las ideas inconclusas, en donde todo el mundo se entiende que se apropia de esta idea.